daros la bienvenida de nuevo a todos, agradeceros vuestra asistencia al último webinar del año de 2022. Volveremos en 2023 en febrero con nuevos webinars para que, bueno, pues todos pasemos tranquilamente las fiestas de final de año y de nuevo año y bueno, nos incorporemos con más fuerzas, nuevas ilusiones y con más ganas. Soy José Francés, responsable de soporte técnico de Fronius España, y en el webinar de hoy vamos a ver la conexión de inversores en paralelo. Y lo primero que quería presentar pues es una imagen que vale más que 1000 palabras, como siempre se suele decir, que veis en pantalla. Ahora sí, no tiene más que lo que se muestra en la imagen, que es un esquema simplificado que he sacado, como digo siempre, la mayoría de las veces, del manual de instrucciones, con lo cual no es nada que no podáis saber. Además de que, en cuanto a instalación eléctrica se refiere, es lo que decía antes. No hay mucho que decir o no hay mucho que aportar, ya que posiblemente vosotros como instaladores o distribuidores o lo que sea, la definición que os podáis o que os quiera poner, en una instalación eléctrica, al final, la conexión de cada inversor en cuanto a los Gen 24 y los Snap Inverter, porque sí que es cierto que en los Tauro, que no vamos a hablar hoy de ello, porque existe ya un webinar sobre los Tauro que es un poquito más, más en profundidad, que es diferente, que ahí sí que existe la posibilidad de conectar varios inversores, hasta 4, más de 4 no, varios, hasta 4, asterisco, en paralelo, o sea, en paralelo, en serie, porque es gracias a una solución que disponen los Tauro, que es el AC-DC Chaining, ¿vale? Que es, como dijéramos, la conexión en cadena en alterna, ¿vale? Pero como eso es diferente y que no es lo habitual, con lo cual podremos hacer un webinar a lo mejor para el año que viene sobre esa cuestión que ya existe, pero a lo mejor profundizar un poquito más. Aquí, en este webinar, lo que vamos a hacer es en la solución que conocemos y que llevamos haciendo pues, durante estos últimos, no sé, 10, 15, 20 años, incluso con inversores anteriores a los que vamos a hablar, anteriores a los G24 y a los Tauro, porque el concepto es el mismo. Es una conexión de cada inversor, como viene ahí descrito, independiente, o sea, cada inversor necesita la conexión independiente de la red eléctrica, ya sea monofásico o trifásico, y estarán en paralelo. Quitamos los Tauro, como hemos dicho, porque puedo hacer esa solución, que no es lo habitual, porque tengo que hacer, tengo que pedir de fábrica o si tenemos en stock esa versión, ¿vale? Que conlleve esa conexión de AC-DC Chaining, que de momento algunos nos hemos encontrado, pero no muchos. Entonces, no quiero perder el tiempo en explicar eso, sino en lo que nos ocupa, que es cada inversor necesita la conexión de forma individual de fase, neutro y tierra, o 3 fases, neutro y tierra. No lo he puesto, pero es así, es decir, monofásico, fase, neutro y tierra, es decir, necesito una red de 230 voltios entre fase y neutro, y tierra, porque la red eléctrica que necesita monofásico 230 voltios entre fase y neutro, aunque sí es cierto que el inversor se puede conectar entre fases porque el inversor no detecta si la conexión de neutro es realmente neutro o es fase. Él llega, detecta que le llegan 230 voltios y el inversor arranca, ¿vale? Es la excepción que confirma la regla, ¿vale? No estaría conectando el inversor dentro de las circunstancias que decía antes que se indican en el manual, pero no habría problema en ese sentido, ¿vale? De hecho, esto lo llevamos indicando desde hace mucho tiempo. Yo llevo 6 años y antes ya se indicaba con los inversores monofásicos y no ha habido ningún problema. Pero bueno, lo que sí es importante es que en los inversores trifásicos, ahí sí que no hay alternativa posible. Lo único que nosotros indicamos en esos casos es que lo que se suele hacer, lo que se suele implementar o instalar es un autotransformador o transformador con las necesidades que
que sean necesarias, valga la redundancia, de la instalación, ¿vale? Ahí sí que no podemos decir tenéis que poner este o el otro, o de estas condiciones, o de otras, o lo que sea, sino que lo importante es que al inversor le lleguen en trifásica 400 entre fases y 200. Lo que decía, no existe comunicación física entre ambos inversores, entre los GEM24. ¿Por qué? Porque cada uno lleva incorporada su tarjeta de comunicación que se llama Pilot. Si los habéis instalado y los habéis visto, en la tarjeta Pilot hay dos puertos de LAN, de Ethernet, LAN 1 y LAN 2. LAN 1 es para la conexión de Internet y LAN 2 está preparado para que en un futuro posiblemente se pueda hacer un anillo de comunicación entre inversores. Posiblemente, ¿vale? Ya cuando se lanzaron estos equipos o cuando se nos presentaron, mejor dicho, se presuponía que iban a tenerlos, pero de momento entre G24 y Primo luego va a venir. No os preocupéis que lo he intentado poner todo, así que vamos a ir paso por paso. Entre Gen24 y Gen24 no existe comunicación física porque cada uno tiene un pilot. Hay dos puertos LAN, LAN 1 para conexión a Internet exclusivamente, LAN 2 para futuras implementaciones o actualizaciones. Importante porque el LAN 2 ahora creo que ya no, pero antes lo podíamos conectar a Internet y daba conexión a Internet, pero luego daba el problema de que se quedaba offline. Eso es importante, ¿vale? Aseguraos de que si tenéis conectado un Gen24, uno o varios, o los que sea, o Taurus, a Internet, que sea, y si es por LAN, por cable, que esté en el puerto LAN 1. En el LAN 2, con las versiones de firmware anteriores, se podía conectar y pasado X tiempo daba el problema de que se quedaba offline. Ahora, con las últimas versiones, eso se ha implementado de que cuando lo conectas en el LAN 2, no debería ni siquiera conectarse a Internet para que te te haga que pensar y digas, bueno, voy a revisar, voy a probar en el LAN 1, que esto viene en el manual, no me invento nada. Más preguntas que veo. Nada, no te preocupes, Daniel. Es normal. Venga, seguimos. Lo importante, no existe comunicación entre ambos inversores en los G24, ¿vale? Porque cada uno tiene su tarjeta Pilot. ¿Qué significa esto? Que en cada uno voy a tener que hacer la puesta en marcha de ese Pilot, de ese Gen24. Y cuando haga la puesta en marcha, que ahora lo veremos, bueno, la parte que me importa de la puesta en marcha para SolarWeb significa que ambos suben datos a SolarWeb. Es decir, haré la puesta en marcha del inversor que considere máster o que sea el máster. Por ejemplo, aquí he quitado conexión con baterías, he quitado cualquier otra conexión adicional que pueda crearnos alguna confusión. Por ejemplo, imaginaros que este inversor sea mi inversor máster al que tendría conectado la batería BID o la LG, ahora que ya va a ser compatible próximamente con las actualizaciones que se saquen, o varias baterías BID que se pueden conectar en paralelo, entre ellas, porque al inversor G24 es como si solo tuviéramos conectado uno, pues si ese fuese el máster al que tendría conectado aquí las baterías, por ejemplo, haría primero la puesta en marcha de este inversor. Haría la puesta en marcha del inversor, configuraría, conectaría, registraría en SolarWeb y cuando me fuese a por el segundo inversor, cuando hiciese su puesta en marcha también de Internet, de la parte de componentes, etcétera, etcétera, cuando llegase a la parte de SolarWeb, lo que haría es añadirlo a una instalación, que es esto, ¿vale? No me quería adelantar, pero bueno, al final casi que lo he hecho. Es decir, lo que decía antes, haré el paso de red, haré el paso de producto donde le meto componentes, generador fotovoltaico, smart meter, baterías si tengo, un pilot, incluso si tuviera un pilot, ¿vale? Le pongo el setup, todos los pasos de producto del inversor, por así decir, si tengo full backup, la corriente de emergencia, etcétera, etcétera. Y el tercer paso, ¿vale? Al final son tres pasos, red, producto y SolarWeb. Cuando llego a SolarWeb, me sale, se cambia el menú y me sale la opción de configurar SolarWeb ahora o invitar a propietarios de instalaciones. A ver, una preguntilla. La pregunta es al final. Bueno, ir poniéndola si queréis y luego ya la voy respondiendo. Me sale configurar SolarWeb ahora y invitar a propietarios de instalaciones. ¿Dónde tengo que irme? A configurar SolarWeb ahora, ¿vale? Invitar a propietarios de instalaciones, yo lo explico porque para mí no tiene mucho sentido, porque yo hago la puesta en marcha del inversor, de red y de producto, y si le doy a invitar a propietarios, no es que invite a la monitorización al propietario, si entendemos que es el cliente final, el usuario, al cliente al que le estoy instalando, al que le he vendido la instalación. No.
lo que estaría haciendo, no lo quiero demostrar para no confundiros, pero os lo explico, es invitar a un propietario, es decir, a un usuario de SolarWeb que ya está creado, a que finalice él la puesta en marcha. Es decir, llegaría un correo a ese usuario y algo como, aquí tienes el link para finalizar la puesta en marcha. Y él sería el encargado de configurar a SolarWeb, ¿vale? Es decir, no sé si lo habréis hecho alguna vez, yo lo he hecho para hacer la prueba, pero no tiene aplicación ninguna o yo no lo veo, a no ser que pues haya una empresa que esté dividida en el equipo de puesta en marcha y el equipo de registro en SolarWeb o lo que sea, ¿vale? Que se haga en la oficina, lo que fuera. ¿Tiene sentido? Pues a lo mejor ahí sí, pero no es lo más habitual. Lo normal es que cuando llego a la puesta en marcha del equipo lo haga de principio a fin, configuro SolarWeb. Cuando configura SolarWeb me va a salir las opciones de qué quiero hacer con esta instalación o con este pilot, mejor dicho. ¿Qué voy a hacer? Crear una nueva instalación, añadir a una instalación ya existente o sustituir en una instalación ya existente porque, por ejemplo, pues se ha sustituido el inversor o se ha sustituido el pilot, ¿vale? La mayoría de las veces, pues será lo que, si cogemos el ejemplo que he dicho antes, en el primer inversor, crear un nuevo sistema y en el segundo, el que, entre comillas, llamásemos light o esclavo, pues sería añadir, ¿vale? Y ahora lo vamos a ver, lo que sucede en ambos, ¿vale? Aquí tenemos las tres opciones. Primero, lo que decía, crear un nuevo sistema fotovoltaico, ¿vale? Aquí lo vemos. ¿Qué me va a pedir? El nombre de la instalación, que le pondré el que yo considere, que será el nombre que va a aparecer luego en la plataforma SolarWeb o en la aplicación, ¿vale? El número de serie automáticamente me lo cogerá, ¿vale? Aquí, por ejemplo, veis que como yo estoy haciendo, esto es un simulador, pues me coge el número de serie random y el VCode que he puesto a voleo, ¿vale? Me lo he inventado, seguramente exista, pero vosotros el número de serie os lo cogerá y el VCode lo tenéis que meter, ¿vale? Viene en el lateral lateral derecho del inversor, pues ahí el VCode, ¿vale? Y luego, bueno, os pide más cosas que las he cortado, ubicación, ¿vale? País, que os lo cogerá también, la dirección, código postal, el usuario con el que estáis creando. ¿Por qué? No lo he comentado, importante, es que cuando yo, voy a volver para atrás, cuando yo estoy en Solar, en red producto y voy a Solar Web, estoy en la Wi-Fi del inversor, cosa que no he indicado también, porque lo he indicado ya en todos los webinars que hacemos de Gen24, pero lo doy por obvio. Si no, pues lo comentamos. Cuando estoy aquí, estoy en la Wi-Fi del inversor, es decir, no tengo conexión a Internet, es una Wi-Fi interna de configuración. Cuando yo quiero registrar en SolarWeb, ¿SolarWeb dónde está? En Internet, con lo cual, si yo estoy en la Wi-Fi del inversor, no tengo acceso a Internet. ¿Qué sucederá? Que cuando yo hago este proceso y voy a hacer el registro, me sale un aviso. No te conéctese ahora a una red de Internet, ¿vale? Algo similar, dependiendo si lo hacemos con el móvil, con la aplicación, o con Android, con iOS, con el ordenador, lo que sea. Entonces, eso es importante. Cuando voy a hacer el registro, me saldrá un mensajito. Si no me sale, me dará un fallo, pues ahí ya me daré yo cuenta de decir, ojo, que no estoy en Internet porque en SolarWeb es Internet, necesito conexión a Internet, me conecto a la red Wi-Fi del cliente, de la instalación, lo que sea, ¿vale? Y seguimos. Por eso decía que me cogerá ya el usuario automáticamente, porque me habré registrado, habré iniciado sesión con el usuario de SolarWeb que tenga. Y lo importante es al final también pues poner el usuario para que luego no haya descuadre en las horas de subida de datos y demás. Una vez hecho eso, bueno, le daré a finalizado. Y se me han ido las flechas ahí. Esa tenía que haber salido antes. O sea, después. Esta antes que esta. Vale, una vez hecho esto, por ejemplo, con el primer inversor, lo que hemos dicho antes, si hago la puesta en marcha del segundo inversor, lo mismo. Hago todos los pasos, reproducto, voy a SolarWeb, me cambio a Internet y en vez de crear un nuevo sistema fotovoltaico, ¿qué hago? Añadir un producto a la instalación fotovoltaica ya existente. La traducción no es la mejor, pero sabemos a lo que se refiere. Añadir a una instalación ya existente. Lo mismo, número de serie, VCode, que lo introduciría, y seleccionar a qué instalación fotovoltaica quiero añadir de las que tengo en mi usuario. Yo, por ejemplo, con mi usuario, pues tengo una de Niche Buckets, la de Madrid, la de aquí nuestra sede
de Fronius Madrid, Getafe, y otra que tenemos antigua de Leganés, que está ahí, pero no la tengo acceso, y de un G24 que tenemos, ¿vale? Pues dentro de estas yo añadiría en cuál de ellas, si tenéis pues las que tengáis en vuestro usuario, por eso siempre indicamos que hagáis el registro de todas las instalaciones siempre con un mismo correo, no sé, que tengáis instalaciones @ empresa X, lo que sea, ¿vale? Para que siempre que un técnico, el instalador o quien sea que haga esa acción, que tengáis todas las instalaciones registradas y luego le daréis derechos de acceso a vuestro cliente, a vuestro compañero, a lo que sea, ¿vale? Os darán 4, 5, 10, 15, 20, 200, las instalaciones que tengáis, 1000, seleccionaréis a la que corresponde que queréis añadir, le daréis finalizado y ya está, ¿vale? Aquí ahora saldrán los cuadrantes que se han puesto mal a última hora las animaciones, pero bueno, seguimos. Y la tercera opción, que en este caso no aplica a lo que estamos viendo, pero lo explico para por si acaso, cuando lo tengáis que hacer en el menor de las situaciones, que será cuando tengáis que cambiar un inversor, si sois empresa FSP, Frame System Partner, o un pilot. En ese caso tendréis que seleccionar la opción de sustituir producto, lo mismo, número de serie, V-code, y seleccionar en la instalación que he hecho ese cambio, ¿vale? Lo mismo. Número de serie, selección, y selecciono y finalizo, ¿vale? Aquí ya he terminado el proceso de conexión de dos inversores en paralelo en los Gen24. Sí, la conexión eléctrica, que se me va, el santo al cielo. No he querido centrarme mucho en esa parte porque al final no forma parte del inversor. A lo mejor no sé si tendríais la intención o el pensamiento de que hablase de protecciones, de cableado. Al final no es algo que corresponda a Fronius. Yo por eso he querido poner una imagen genérica o simplificada de cómo, para entender el concepto. Porque a partir de ahí, si me voy para atrás, a ver, si me voy para atrás, aquí, al principio casi. Si me voy para atrás, esta parte de aquí, casi que yo no, o sea, nosotros estamos encantados de la vida, de daros información y ayudaros, y hay recomendaciones, y si hay algún problema, pues vamos a revisarlo y demás. Pero al final yo no puedo tampoco eh, explicar todo este proceso porque la conexión eléctrica, al final, tanto de continua como de alterna, no es eh, quitando el bornero, evidentemente, no forma parte de Fronius, del inversor, pero bueno, simplemente como comentario, ¿vale? Continuamos para que se nos está yendo el tiempo. Vale. Y ahora ya sí, nos vamos a la segunda parte, bueno, sí, la segunda parte, que será la conexión de dos inversores o más, porque son dos, pero puedo poner 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 100. Si son 100, ahora veremos algunas especificaciones en cuanto a los Snap Inverter, pero los que sean, ¿vale? No hay límite en ese sentido. Hay límite en cuanto a conexión, ahora justo lo voy a explicar, en función de si con Snap Inverter tengo Data Manager o no. ¿Por qué? Diferencia, como veis en pantalla. Bueno, lo mismo. Cada inversor necesita la conexión, lo mismo. Conexión independiente de la red eléctrica, monofásico, trifásico, lo mismo que explicaba antes, tensiones, 230, entre fase y neutro monofásico. Si le meto entre fases no vas a ver, aunque no sea lo que se indica en el manual, va a funcionar. Si es trifásica, sí o sí, 400 entre fases, 230 entre fase y neutro, tendré que poner un trafo, autotrafo, lo que sea. Y los inversores estarán en paralelo, conexión eléctrica, ¿vale? Se refiere. A partir de ahí, puede existir o no comunicación física entre ambos inversores. Es decir, puedo tener un cable de comunicación entre ambos inversores o no. Dependerá. ¿De qué dependerá? Del tipo de inversor que yo tenga. Si los dos son master o full, que lo he puesto aquí, depende, se conocen eh, se conocen como full, los inversores que son el máster, que son los que llaman data manager, ¿vale? Es decir, si yo tengo dos máster, no tienen comunicación física entre ellos. ¿Por qué?
es como si fuera, es la misma, la misma circunstancia que de los G24, porque cada uno tendrá su tarjeta de comunicación, que en este caso se llama Data Manager 2.0 en vez de Pilot en los G24, y los dos estarán conectados de forma independiente a un router, evidentemente, que no lo he mencionado antes, pero lo mismo, evidentemente lo conectaré a a una conexión de Internet, y ambos subirán datos a SolarWeb paralelamente, es decir, no los tendré comunicados. Si yo tuviera, cosa que no comentaba antes, si yo tuviera un Smart Meter en cabecera, como vemos aquí en la imagen, pues no voy a poder controlar los dos, porque el Smart Meter o estará comunicado físicamente a uno o comunicado físicamente a otro. Lo mismo con los G24. ¿Para qué? Para hacer inyección cero, ¿vale? Básicamente. Un Smart Meter, porque otros dispositivos sí lo hacen, sí pueden comunicarse con varios inversores, con varias IPs, mejor dicho, IPs que estén asignadas, ¿vale? Porque será a través de Modbus TCP, a través del router. Entonces puedo controlar varios inversores. Pero con el Smart Meter, no. Eso es lo importante, ¿vale? No habrá comunicación física si los dos son máster, es decir, si los dos tienen data manager, pero si uno es máster y el otro es light, ¿vale? Sí habrá comunicación física entre ellos, ¿vale? Light significa sin data manager, es decir, esclavo, sería el inversor esclavo. Luego lo veremos al final, esa conexión de máster y light, ¿vale? Esto es a modo, lo que decía antes, concepto, conexión eléctrica entre ambos inversores en paralelo, cada uno su red, ¿vale? Cada uno su conexión, con sus protecciones, con su cableado de forma paralela. Es decir, como nosotros muchas veces lo explicamos, sobre todo por la posición del Smart Meter, de si es punto de alimentación, si es rama de consumo, etcétera. El Smart Meter estará en cabecera, después del interruptor general, del interruptor diferencial, ¿vale? Y estará en serie, por así decir, de ese diferencial. Es decir, es como si fuera un diferencial más a continuación, por el que pasa la corriente, a no ser que tenga un smart meter de medida indirecta, ¿vale? Que también puede darse el caso, pero será el mismo concepto. Ahí, seguidamente, yo tengo la conexión a los circuitos de mi instalación. El circuito 1, circuito alumbrado, enchufes, zonas húmedas, cocina, lo que sea, ¿vale? Circuito 1, circuito 2, circuito 3, circuito 4, 5, 6, lo que sea. Es decir, están todos en paralelo. Tengo todos los PIAs, todos los pequeños interruptores automáticos conectados en paralelo. Pues en uno de ellos, ya sea al final, al principio, donde mejor me convenga, o si creo un cuadro aparte, eso ya, como sea, lo único que tengo que hacer es conectarlo en paralelo, ¿vale? Es la forma más habitual de hacerlo. Pero lo que decía, estoy conectando en paralelo mis consumos con mis inversores, ¿vale? Están conectados en paralelo. Y seguimos. ¿Vale? Porque esa es la parte importante. Aquí lo que hemos comentado, ¿vale? Master más master, ambos data managers suben datos de forma paralela a SolarWeb. Master más light, solo hay un data manager, por lo tanto, solo ese data manager será el que suba los datos. Los demás inversores light, que si tengo un data manager, luego lo veremos, pero ya os lo adelanto, puedo tener hasta 100 inversores light conectados en anillo de comunicación de Fronius, ¿vale? Pero eso lo vamos a ver luego. Y solo el data manager, solo porque solo hay uno, es el que subirá los datos, ¿vale? Y es el que al que se comunicará el Smart Meter. Ahí sí, si yo tengo los inversores comunicados en anillo, porque tengo un master y los demás light, ahí sí que tengo un Smart Meter de Fronius y puedo controlar a los demás. ¿Veo alguna manita levantada? ¿Preguntas? Vale, son preguntas, luego las vemos. Continuamos. Y aquí, aunque ya lo he estado explicando todo esto, pues lo vemos un poquito más en profundidad. ¿Qué significa Inversor Master y Full? Pues que dispone de Data Manager 2.0, Data Manager Card, ¿vale? Porque es una tarjeta que va integrada, 2.0, en el inversor. Y tapones de cierre, ¿vale? Dos terminales de cierre, RJ45, que van integrados de fábrica. Dos terminales de cierre, RJ45, los puertos in y out incluidos, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque vienen incluidos. Es decir, si yo tengo un inversor light, como os puede haber pasado recientemente con el tema de los data manager, no vienen los terminales de cierre incluidos. ¿Por qué? Porque si tú tienes un inversor light, se presupone que vas a implementarlo en un anillo de comunicación. Y como tendrás un inversor full con los tapones, pues no, ya no te vienen.
¿Qué tendrás que hacer? Quitar un tapón, hacer el anillo, que luego lo veremos cómo se hace, y el tapón ponerlo en el extremo final, ¿vale? Ahora bien, si yo compro un Data Manager a posteriori, es decir, retrofit, como también os estará pasando, os habrá pasado, ese Data Manager viene en una cajita con una bolsita donde me viene tanto el Data Manager con su conector Modbus, con su antena Wi-Fi, con los conectores. O si me llevo un Data Manager a otra instalación o lo he cambiado o he cambiado el inversor, importante, si es un Data Manager, tengo que llevarme consigo, con el Data Manager, los tapones, ¿vale? Seguramente, no sé si a lo mejor os habrá pasado, pero de hecho hace no mucho un compañero de soporte le pasó con un cliente que fue a cambiar el Data Manager, se lo llevó a otra instalación y no se llevó los tapones. Pues ahí tuvo un problema porque cuando no cierras el anillo de comunicación, que es a través de esos tapones o a través del anillo que luego veremos, pues pueden pasar diferentes cosas. Que no se active el punto de acceso Wi-Fi, que te ponga que no está disponible. Que lo active si cuando se te abre el navegador en el proceso de puesta en marcha, que no te reconozca el inversor o inversores, que no se te conecte a Internet, que se te conecte a Internet y que no suba datos de balance energético de historial. O sea, pueden pasar diferentes cosas, ¿vale? Seguramente en algún caso os habréis encontrado. Pero vamos, lo importante, esto es un inversor master full con data manager integrado, que tiene esos tapones. Si no, también los puedo fabricar. Se pueden fabricar los terminales, porque es simplemente un conector RJ45 que tiene los puentes entre el pin 3 con el 4 y el 5 con el 6. De hecho, los tapones, seguramente los que tengáis ya no son como estos son antiguos, que esta imagen la tengo yo de hace tiempo. Vamos, es lo mismo, pero no es esta misma imagen, ¿vale? Ahora está un poquito más, mucho más, es más estanco, podríamos decirlo, más bonito incluso. Pero incluso si os fijáis aquí, en la imagen donde tengo el puntero, se ve que hay un puentecito, un cable blanco, ¿vale? Yo lo veo, no sé si a lo mejor si vosotros le echáis imaginación y confiáis en mí, veis que aquí hay un puentecito entre el 3 y el 4 con un pin blanco y aquí con un pin marrón, ¿vale? Entre el 3 y el 4 y el 5 y el 6, ¿vale? Si no, pues aquí tenemos la imagen un poquito más ampliada. Yo puedo crear esos terminales, fabricarlo, ¿vale? Puedo hacer esa conexión o incluso puedo coger, si me ha pasado esto que he comentado, que se me ha olvidado llevarme los tapones, y es un solo inversor, pues en vez de hacer los terminales, pues cojo un cable de categoría 5, hago el puente real, que es lo que esto simula, como si... esto de los puentes es simplemente tener que evitar conectar un cable, un latiguillo, un cable Ethernet del in al out, ¿vale? O si tuviera más inversores, hasta 100, como hemos dicho, tener que evitar tirar un cable del primer inversor al último, ¿vale? Porque imaginaros que tengo 50 inversores, pues a lo mejor tengo, no sé, 800 metros. No voy a tirar un cable de 800 metros, ¿vale? Porque eso al final también da problemas de conexión y de comunicación. Pues esto es para lo que son los terminales de cierre, ¿vale? Para cerrar el círculo, para cerrar el anillo que en teoría se está creando entre el primer y el último inversor, ¿vale? Pues eso, que se puede crear, vamos. Ahora, si tengo más de un inversor, como hemos visto antes, pues puedo hacer un anillo de comunicación, ¿vale? Anillo de comunicación SolarNet, ¿vale? Que se llama en los inversores. Snap Inverter, ¿por qué? Porque los G24, como decíamos, no existe este protocolo de comunicación. Y cuando exista, se llamará de otra forma, ¿vale? Pero lo que decíamos, tengo 1, 2, 3, hasta 100. ¿Por qué? Porque solo tengo un Data Manager, ¿vale? DTMNGR es Data Manager, ¿vale? Que lo he intentado ahí contraer lo máximo posible para que entrase en la imagen, en donde en el puerto in tengo un terminal de cierre, que es el que me venía, y en el out he quitado ese terminal, me he llevado un cable de categoría 5 al puerto in, del out de ese inversor número 2 me he llevado otro cable al puerto in del inversor número 3, del tercer inversor del out me he llevado al número X, ¿vale? O N, como se diría, mejor dicho, al puerto in. Y en el out, que sería en el último inversor que yo tenga en mi anillo, pues le pondré el terminal que he quitado del primer inversor. Es decir, ¿el concepto cuál es? Tengo que cablear o tengo que conectar de un puerto in a un puerto out. Es decir, del in al out o del out al in, como lo queráis ver. Lo que no puede ser es de un in a un in o de un out a un out. ¿Por qué? Porque ahí me dará, que no lo he comentado antes, los LEDs de comunicación que los he dado la vuelta para que los veáis como cuando os asomáis a verlos, ¿vale? Que hay veces que ahí nos partimos un poco la espalda, pero lo veríais de esta forma. Es decir, tengo la X, que corresponde al anillo de comunicación,
si lo tengo bien el anillo, en verde. Si lo tengo mal, pues lo tengo en rojo, por lo que decía antes, por el cable, porque no está bien conectado o porque no está bien crimpado si lo he fabricado yo, o porque he cambiado el protocolo, que no debería, porque viene de fábrica en SolarNet, ahora lo veremos en la siguiente slide, o puede darse el caso, que también pasa o puede pasar, en el que la reservo, que es la tarjeta donde están conectados estos terminales, que es el display básicamente, eh, eh, puede estar averiada, ¿vale? Pues eso podría ser. La X, anillo de comunicación, el tick de confirmación en verde significa que está alimentado, es que está alimentado el data manager, ¿vale? Porque se alimenta a través de la red de alterna que le llega al inversor, y luego aquí pues tenemos los símbolos de la Wi-Fi, es decir, si yo tengo la Wi-Fi activada a través del display me parpadearía en verde. Si lo tengo conectado a través de Wi-Fi fijo, si ya lo he conectado a internet a través de Wi-Fi, estaría en verde fijo. Si lo he configurado a través de Wi-Fi y no está conectada, no está establecida la conexión a internet, o sea, perdón, si lo tengo por cable estaría desaparecido, no tendría color, estaría desactivado, no tendría LED ni en verde ni en rojo. Y el de la bola del mundo, ¿vale? Que este es el de una antena wifi. Hay muchas veces que cuando preguntamos dice, sí, el del martillo, ¿vale? Que parece un martillo, así si lo vemos de lado, ¿vale? Pues es una antena wifi, en teoría. Y el del mundo, ¿vale? El de globo terráqueo, pues este es el de conexión a internet, el de conexión a SolarWeb, mejor dicho. Si yo lo tengo conectado a internet, está establecida y subiendo datos bien, en verde. Si lo tengo en rojo, es que no está subiendo datos, ¿vale? Eso no lo he comentado aquí, pero bueno, también es importante saberlo. Y como íbamos diciendo, importante, ¿por qué venía esto? Porque si yo conecto del out al out, pues la X estará en rojo, y lo mismo de antes, no se me activará la Wi-Fi, se me activará y no me encontrará los inversores, no subirá datos, o los subirá, pero no subirá los de balance energético, diferentes opciones. ¿Qué es importante? Que en el display del inversor tengo que irme al apartado de configuración, dentro de configuración al apartado DATCOM, y tendré que indicar el número de inversor, el inversor master, que será el que tiene Data Manager, será el número 1, como vemos aquí. El resto de inversores será el 2, el 3 y así hasta 100, ¿vale? El tipo de protocolo, lo mismo. De fábrica viene SolarNet, con lo cual no os tendréis ni que preocupar en ello, a no ser que lo haya modificado sin saber o por alguna necesidad. Existe otro protocolo que es externo a Fronius, que es Interface, que es un protocolo bastante antiguo, que está obsoleto ya, ¿vale? Con lo cual, ese normalmente no suele ser. Pero si alguna tenéis algún problemilla con este tema, pues revisar el tipo de protocolo, ¿vale? Como decía aquí, SolarNet configurado de fábrica. Importante, cable categoría 5 directo, es decir, que los pines sean directos, que no estén cruzados internamente en el cable, me refiero, ¿vale? Y de un puerto in a un puerto out, lo que acabamos de decir. Y al final, interiorizar al principio y al final, en los terminales que están libres, poner los tapones, ¿vale? Categoría 5, hay veces que sí se ponen categoría 6 pensando que puede ser mejor, como tiene mayor protección, hay veces que al crimparlo no crimpan bien, ¿vale? Pues lo mismo, hacer todo el proceso de conexión y pues con un tester, ¿vale? Con un medidor, ¿vale? Pues revisar que tengamos conexión. Y importante, en un anillo de comunicación solo puede haber un data manager. Es decir, si yo tengo el inversor número 1 con data manager, los demás serán light. Ahora, puedo tener, porque a lo mejor antiguamente era a lo mejor más común, donde no tenía esa preocupación de si era con data manager o no, y puedo tener varios inversores con data manager. Si se da esa circunstancia, ¿vale? Imaginaos que aquí te pusiera también data manager, pues ese data manager lo tengo que poner en slave, ¿vale? Tiene un interruptor chiquitito, ¿vale? Que pone master y slave. Por eso se llaman master, porque ahí pone master ahí también. Y entonces lo que tendría que hacer es ponerlos en slave, o sabiendo que ahora con el tema de los data manager, aunque ya parece que vemos la luz al final del túnel, que un data manager vale oro, pues ese data manager lo podéis quitar del inversor y tenéis un data manager para otro inversor, ¿vale? Para monitorizar. Pero si tengo más de uno, importante ponerlo en slave, ¿vale? En un anillo, mismo anillo de comunicación, solo puede haber un data manager. Ahora, el esquema, ¿cómo sería? Aunque lo hemos visto ahí más o menos, pues sería de este tipo, ¿vale? Conexión en paralelo, como hemos visto antes, y tengo Fronius Snap Inverter full con Data Manager, donde tengo el puerto in, puerto out, cable categoría 5, del out al in, y en el out el otro terminal. Fronius Snap Inverter Lite sin Data Manager, ¿vale? Misma historia.
Cuando hago la puesta en marcha, mismo concepto que los Gen24. Hago todo el proceso de puesta en marcha de asistente SolarWeb, que casi tiene una cosa, y tendré que hacer el mismo proceso. ¿Cuál? Añadir una instalación fotovoltaica, añadir a una instalación, una instalación ya creada o cambiar la fuente de datos, ¿vale? Posiblemente esto venga descrito de otra forma, porque esto es de un webinar que hice yo hace tiempo y creo que ya ha cambiado un poco la descripción, pero el concepto es el mismo. Es decir, tengo las tres opciones. Crear una nueva instalación, añadir una instalación, mejor dicho, más que añadir una fuente de datos a una instalación ya existente, ¿vale? O cambiar la fuente de datos. ¿Cuál es la fuente de datos? La ID del data logger, ¿vale? Que viene aquí, la ID del data manager, 240 punto y los dígitos que le siguen, ¿vale? Pues ahí tendré que hacer lo mismo que con los G24. El primer inversor, pues añadir o crear una instalación nueva, ¿vale? Mejor que añadir, crear. Creo que sería la palabra correcta. Creo que esto ya está modificado, ¿eh? Crear una instalación fotovoltaica. El segundo inversor, lo que hemos dicho antes, este creo la instalación, este añado, ¿vale? Si son, bueno, en este caso no, porque como solo tengo un data manager, no voy a tener que hacer la segunda puesta en marcha, porque este en el mismo proceso me va a reconocer que tengo el segundo inversor, segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el que sea. Este proceso solamente será necesario si tengo varios data manager conectados en paralelo, es decir, no tengo un anillo de comunicación, ¿vale? No sé si esto puede causar algún tipo de conflicto o malinterpretación, pero es simple realmente, es decir, diciendo, si yo tengo una instalación con un data manager y varios inversores con anillo de comunicación, solo tendré que crear una instalación. Ahora, si solo tengo un data manager, si tuviera más data manager que voy a añadir una instalación existente, pues lo mismo. Añadir a fuente de datos. ¿Qué es una sustitución? ¿Que he cambiado el data manager? Aquí sí, solo si voy a cambiar el data manager. Si cambio el inversor, no, porque en los Snap Inverter, el data manager, como hemos dicho al principio, no tengo siempre un data manager en un inversor porque existe la opción de inversor light, pues ahí no tengo data manager, pero si cambio un inversor, el inversor de sustitución, el inversor de intercambio, no lleva data manager, con lo cual, ¿qué tengo que hacer? Llevarme el data manager original del inversor averiado al inversor de sustitución, que eso hay veces que causa confusión y no se hace y luego es un problema. Pues ahí, cuando hago el cambio, ¿vale? De sustitución de un data manager, remarco, de un data manager, no del inversor, que es lo que acabo de explicar ahora, ahí sí que tengo que hacer cambiar la fuente de datos, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Este es el proceso. Lo mismo, me reconocerá la ID, pondré la dirección, etcétera, etcétera, con mi usuario y los datos de calle, dirección, etcétera, etcétera, ¿vale? Y le daré guardar y ya tendré mi instalación registrada. Esto es lo que os decía, ¿vale? Snap Inverter más Gen24, pues lo más seguro, que es lo que os podéis encontrar en esas instalaciones que tienen a lo mejor un Snap Inverter y que ha ido creciendo el consumo y ahora quieren tener baterías y meten un Gen24 con la batería BID, pues ahí ¿qué tendré que hacer? Primero tendré la instalación ya creada con el Gen24 con el Snap Inverter y cuando haga la puesta en marcha del Gen24, como hemos visto al principio, le tendré que añadir una instalación existente y elegiré a la que tengo del inversor Snap Inverter. Importante, cada inversor necesita conexión independiente de la red eléctrica, lo que hemos visto durante todo el rato, que soy un poquito pesado, pero importante. Y no existe en este caso conexión física entre ambos inversores. Es decir, si yo tengo un Smart Meter que lo tenía a lo mejor originalmente con el Snap Inverter, tendré que cambiar el cableado al del Gen24 porque es el que supuestamente tendré la batería, va y de, ¿vale? Si se da esa circunstancia, pero no habrá comunicación física, como hemos visto antes, entre Gen24 y Snap Inverter, porque son diferentes familias, entre comillas, ¿vale? Y lo que decía, cada uno tiene la tarjeta de comunicación, Pilot en el Gen24 y Data Manager en Snap Inverter. Y los dos suben datos de forma paralela en SolarWeb. Agradeceros a todos vuestra asistencia, vuestro tiempo nosotros, que os habéis quedado hasta el final. Y nada, y daros, felicitaros las fiestas, desearos que tengáis un feliz final de año y entrada de nuevo año. Y nos volveremos a ver en febrero o escuchar, mejor dicho, ¿vale? Así que nada, un abrazo para todos y que tengáis buena tarde. Adiós, un saludo.